Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva charla compañera. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, a los que están en vivo y a los que se van a sumar después por YouTube o que van a ver grabada la entrevista. Muchas gracias por estar ahí. Hola, Emi. Hola Marcela. Bueno, bienvenidos a todos los que se están sumando a esta charla compañera. Hola Leti. ¿Cuánta gente? Hola Jorge, hola Cami, hola Carito. Creo Joaquín que ya te di entrada, a ver si esto funciona. Sí, parece que sí. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Vayan contándonos si se ve y se escucha bien. Hola desde Mallorca, nos dice Alicia Roldán. Bienvenida. Hola Marianela, tanto tiempo. Joaquín, no te vemos. ¿Ustedes lo ven? Díganme si se ve a Joaquín o si soy solo yo. No, ahí se fue. Invitar. Se corta un poquito. Hola Galita, Ah, ¿cómo andás? hola Joaquín, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, muchas gracias por la invitación a hacer este video. Justo recién me había tratado de unir y se me fue, así que tuve que volver a entrar. Cosas de Instagram, cosas de estos métodos nuevos. Sí, sí, Bueno, sí, sí, Joaquín, no tal te cual. presenté todavía, así que voy a contar un poquito, ahora igual te doy la palabra enseguida. Joaquín es médico, máster en psiconeuroendocrinoinmunología, que lo dije bien de una, Bien, por, bien. Primer desafío pasado. Primer desafío pasado, ¿no? sí, es un trabalenguas, y formado en medicina del estrés. Eh, me gusta abrir con esta pregunta, Joaquín, que nos cuentes qué es la medicina del estrés y por qué de alguna manera la elegiste, ¿no? Entre otras tantas ramas de la medicina. Bueno, antes que nada, Lelita, muchas gracias por la invitación. La verdad que me encanta a mí poder transmitir este conocimiento y transmitir esta mirada a veces que viene como a unir varios puentes entre lo que es la medicina, la psicología y la espiritualidad que durante mucho tiempo fue separado y ahora podemos hablar con argumentos fuertes de que realmente hay una integración y que la ciencia también apoya esta integración, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a ir por las ramas, voy a responder la pregunta que me hiciste. Yo arranqué en realidad, cuando arranqué la carrera de medicina, ya arranqué con una vocación hacia esta mirada. La verdad que estuve un poco entre psicología y medicina, pero la verdad que quería tener una fuerte raíz de entender bien qué es lo que pasa en el cuerpo, qué es lo que pasa en el cerebro, porque sentía que si no entendía un funcionamiento biológico no podía comprender bien la conducta y cómo después todo eso se manifiesta en el cuerpo como enfermedades, ¿no? Después arranqué, dije, bueno, ya tengo la parte más médica y digo, voy a ir por la parte más de la mente. Entonces dije, entonces mi carrera, mi especialización tiene que ser la psiquiatría. Y después de un año de hacer psiquiatría me di cuenta que mi vocación no era medicar solamente, ¿no? Aunque muchas veces yo termino usando distintos tipos de medicación y que no quería solamente tener un sesgo hacia los trastornos mentales, sino sobre todo trabajar, a mí los pacientes que más me interesan son personas por ahí, pacientes que vienen con algún problema físico, con algún problema de salud, y trabajamos desde la medicina mente-cuerpo y la medicina del estrés, después herramientas para pasar a generar salud, ¿no? Básicamente. Que es un enfoque que en la psiquiatría directamente no existe todo esto, y yo ya venía leyendo de antes sobre esta cosa de la psiconeuroendocrinología y sobre todo cómo trabajan en la Fundación Salud mucho con pacientes con cáncer, así que eso me dio el envión para dejar la psiquiatría y abrirme un camino desconocido que, bueno, al principio la verdad que
me miraban mis compañeros y mis amigos de la facultad con cara rara de en qué te metiste, que lo que estás haciendo no existe. Te confieso también que esos fantasmas me acompañaron Mm, durante mucho tiempo y hoy, la verdad que por suerte esto ha crecido mucho, hay más evidencia sobre todo esto y está más clara la necesidad de trabajar con este enfoque, ¿no? Así que hoy de alguna manera puedo decir, bueno, no estaba tan loco en ese entonces, ¿no? claro. Claro, y qué importante que la medicina de a poco se vaya acercando como a una mirada más unificada del ser humano. Esto pensaba, ¿no? Que la medicina en sus comienzos, corregime si me equivoco, tenía una visión más completa del ser humano, en algún momento se escindió, se dividió, se abrió, y ahora como que de a poco hay una mirada un poco más amorosa, si se quiere, unificada, abarcativa de lo que somos, que en definitiva no somos solamente aparatos, órganos, tejidos, somos mucho más que eso. Sí, por suerte es como vos decís, de a poquito, ¿no? De a poquito. Pero mira, también esto surge por una necesidad y por encontrarnos con los límites, ¿no? En el 2019 tuve la posibilidad de ir a este curso de medicina de mente-cuerpo que da la Facultad de Medicina de Harvard y el director del Henry Benson Institute, que es uno de los más reconocidos de medicina mente-cuerpo, que trabaja junto con la Facultad de Medicina de Harvard en todo este tema, arrancó y terminó diciendo lo siguiente, que hoy nos encontramos frente a una pandemia, no del virus, porque en ese momento no estaba el virus en 2019, de enfermedades que están relacionadas con el estrés y con el estilo de vida, a las cuales los tratamientos, ya los tratamientos que existen y que se van descubriendo, ya tienen un nivel limitado, porque si las personas y los pacientes no aprendemos a ser saludables, no hay ningún tratamiento de afuera que va a poder reemplazar el equilibrio con el cual nosotros tenemos que vivir. Y creo que Ujú. en ese sentido se está reivindicando un poco el rol del médico, el rol del profesional de la salud, como alguien que no solamente te da un tratamiento con alguna medicación o alguna, eh, algún procedimiento, sino que además yo siento que nuestro deber y nuestra tarea es primero entender qué es la salud, no solamente a nivel teórico, sino a nivel vivencial, de vivir la salud en nosotros. Y después de enseñar a las personas, de los pacientes también, a ser saludables, ¿no? Lo cual es todo un gran desafío realmente. Sí, qué tema tiraste, pero bueno, no me quiero ir por ahí todavía. Vos sabés que abrí ayer, creo que las viste, unas preguntas porque me gusta esto de armar como la charla entre todos, de ver qué temas realmente son necesarios que se charlen. Y aparecía mucho, pero hubo muchas respuestas para empezar, más que con otras charlas, así que creo que es un tema que nos Bueno, qué convoca. bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, y apareció mucho este tema de la ansiedad, de la irritabilidad. Varias, dos o tres personas dijeron que vivían en un estado de enojo constante, como de ira. Y bueno, después estos problemas que vienen asociados, ¿no? Con la ansiedad, como ser el insomnio, eh, bueno, la irritabilidad que ya dije antes. Y una de las preguntas que tenía para preguntarte antes de abordar el tema de la meditación, que es el título que le pusimos a la charla, es si estamos ante una epidemia de ansiedad. ¿Qué nos Sí, pasa con sí. esto? ¿Ves algo de esto vos en la consulta? Sí, la verdad que más de la mitad de los pacientes que vienen a verme es por ansiedad o trastornos relacionados con la ansiedad. Y también la ansiedad suele ser una comorbilidad muy frecuente en muchos de de las enfermedades que antes se llamaban psicosomáticas, pero que hoy se sabe que están relacionadas con el estrés, ¿no? Los estados de ansiedad suelen gatillar eh, una sobrecarga de estrés en el cuerpo. Y sin duda que hoy se está hablando fuerte de que estamos en una epidemia, que la epidemia del siglo XXI más fuerte es el estrés. Y es la epidemia que tenemos que atender junto con la epidemia de malnutrición eh, para poder alcanzar una nueva generación de personas más saludables. Digamos, hasta ahora nos apoyamos mucho
los tratamientos, en la tecnología y en los procedimientos para que la medicina nos resuelva la vida después de que nosotros nos mandamos todas las macanas, de alguna manera, ¿no? Mm. Entonces, es como que está este paradigma que nació ya a mediados de los 50 por ahí, de la pastilla como solución, ¿no? Que te vas a tomar algo y eso te va a solucionar la vida. Pero hoy sabemos que para construir un bienestar real y duradero, bueno, tenemos que ponernos a trabajar y tenemos que gestionar nuestro bienestar realmente, que si eso no tenemos, aunque sea un poquitito todos los días para gestionarlo, después no lo vamos a poder cosechar, ¿no? Eh, entonces, eso por un lado, como la epidemia del estrés, sí, el estrés hoy se considera la epidemia del siglo XXI. La ansiedad y la irritabilidad son dos estados que son distintos, pero que los dos son generadores de estrés, porque entendemos el estrés como una sobrecarga de nuestra fisiología, de cualquier manera, ¿sí? La ansiedad tiene que ver con esa preocupación anticipada y esa incapacidad de poder estar más conectado en el presente y con el fluir con la vida en el presente, sino con estar todo el tiempo anticipando lo que va a pasar, ya sea bueno o sea malo. La gente con ansiedad sufre, ya sea si le va a pasar algo bueno o si le va a pasar algo malo, siempre hay sufrimiento por la anticipación y por no poder estar aquí y ahora. Y la irritabilidad también tiene que ver muchas veces con una presión constante de sentir que tenemos que rendir de una manera y que los mapas que tenemos no coinciden muchas veces con la realidad que tenemos y que se va dando, y cuando choca nuestro mapa con lo que va pasando, ahí es donde salen esos cortocircuitos, ¿no? Pero me parece muy bueno que haya salido esto porque hay muchos conceptos falsos con todo esto del estrés que Mm. me gustaría por ahí profundizarlos un poquito. Porque, Contanos. por lo menos en mi experiencia, sobre todo la experiencia del consultorio con pacientes ya con enfermedades físicas o de la fundación, mucho con pacientes con cáncer y conocer bien todas las historias de vida, muchas veces creemos que las enfermedades vienen por grandes estreses, ¿no? Como la muerte de un ser querido, o perder un trabajo, o alguna situación muy, muy grande. Y la realidad es que no siempre es así, porque muchas veces lo que vemos es que estas cuestiones que tienen que ver con la ansiedad y sobre todo la irritabilidad constante son estreses que se van sumando, por ahí no son tan grandes, pero que se van sumando a lo largo del tiempo y van a generar esto que es lo más nocivo para el cuerpo, que es el estrés crónico, ¿no? Que el estrés crónico en realidad, a mí me gusta humanizarlo un poquito el estrés, porque si no pareciera que estamos hablando de algo más médico. Y en realidad cuando estamos hablando de estrés, estamos hablando de sufrimiento. Es decir, una persona que está sufriendo es una persona que está bajo estrés, ¿no? Entonces desde ahí que tenemos que atender todas estas necesidades insatisfechas. Disculpame si estoy haciendo un poquito largas las No, respuestas, no, pero si está querés me perfecto. aboco un poquito más a lo que me Vos vayas seguís. preguntando. No, me interesa esto de profundizar un poco más esto del estrés crónico, porque es como vos decías, que uno piensa que la- los eventos graves se gatillan por situaciones graves, pero es importante ir pensando en como, se me viene la imagen de un gotero, como una gota, otra gota. ¿Qué nos hace el estrés crónico en nuestro cuerpo y en nuestra mente? ¿Cómo, cómo lo sostenemos? O sea, ¿se sostiene mediante emociones, mediante actitudes, mediante percepciones? ¿Cómo sostenemos el estrés crónico? Todo eso que vos decís y no nos damos cuenta además, porque lo vamos normalizando, lo vamos haciendo como es nuestra manera de ser. Yo me preocupo por todas las cosas simplemente, es decir, no pasa nada, es mi manera de ser. Vos sabés que yo me preocupo por todo y exagero un poco con mis reacciones y lo tomamos como algo normal, pero es algo normal que si lo haces dos, tres veces no pasa nada. Ahora, si lo llevas 20 años así, toda esa carga constante va desgastando los procesos fisiológicos y el principal sistema que va a ser el receptor de todo eso y va a sufrir todos los desequilibrios es el sistema inmunológico. Ese Mm. sistema inmune que nos tiene que defender hoy más que nunca de los virus, pero también de las bacterias, de los parásitos, de los hongos y también de las células tumorales que crecen en el cuerpo de todos nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarnos mucho de eso, porque a veces no es la gran cosa. A veces un evento puede ser yo digo el chorro que rebalsa un vaso de agua que ya se venía cargando hace mucho, pero no es ese evento
el que gatilla la enfermedad. Es una manera de responder frente a la adversidad, son los mecanismos de afrontamiento que tiene la persona para responder frente a las dificultades o los desafíos de la vida. Entonces, de ahí la medicina del estrés atiende esto para fortalecer esos mecanismos de respuestas en las personas y que puedan afrontar los desafíos que encuentran en su vida sin desgastar tanto, sin quemar tanto combustible y sin generar tanto desequilibrio, ¿no? Me gustó eso de quemar combustible. Se gasta mucha energía sosteniendo esos estados que Uf. podríamos estar utilizando para otra cosa. Y si vos pensás que esto, nuestro cuerpo funciona esto ya lo deben saber varios y vos lo debes saber, ¿no? Tiene dos sistemas principalmente, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Con uno gastamos energía y con el otro la recuperamos. Esto funciona como el corazón, es que es sístole y diástole, o sea, nos cargamos y descargamos. Si nosotros, el estrés crónico lo que genera es una alteración, ya sea por aumento del tono parasimpático o el aumento del tono simpático, pero es una desregulación, entonces ahí la energía empieza a fluctuar, que pueden pasar varias cosas, o que sintemos que nos quedamos completamente sin combustible y todo cuesta y todo parece que es cuesta arriba, o lo otro es que sintamos que una persona está muy acostumbrada a vivir con altos niveles de ansiedad, por ejemplo, maneja un nivel de estrés siempre muy alto, entonces esa persona está feliz por un lado porque rinde un montón en todo lo que tiene que hacer, pero puede pasar que esa persona se va a tomar unas vacaciones o se toma un descanso o para por cualquier motivo y en la fase de relajación ahí es donde aparece la enfermedad muchas veces o se exacerba una enfermedad, pero porque el cuerpo le dio todo durante mucho tiempo y cuando baja un poco ahí aparece el desequilibrio, ¿no? Y esta sociedad aplaude a esas personalidades, a esas personas. No nos pide Sí, todo el sí, tiempo sí. que no hay tiempo para la relajación, para este movimiento de sístole y diástole. Siempre hay que estar dándolo, dándolo, dándolo. También me imagino que lo debes ver. Te escuché decir en algún, no sé, en algún video que lo anoté, espérame, que el miedo o el enojo disminuye 8 veces la capacidad de respuesta, El enojo. el enojo, el miedo o el enojo de respuesta de nuestra inmunidad. O sea, que no es algo menor, es algo importante a prestar atención. 20 minutos, una rabieta de 20 minutos deja en jaque mate nuestro sistema inmune por 24 horas. Yo los invito a que lo puedan sentir. ¿Qué pasa después de tener un fuerte enojo donde hay mucha descarga y mucha bronca, mucha indignación? Que sientan qué pasa con su energía en las siguientes 24 horas, que lo puedan percibir cómo se levantan al día siguiente y todo. Cuando me di cuenta de eso, me di cuenta todo lo que había estudiado, cómo impactaba realmente en el cuerpo. Es impresionante, ¿eh? Sí, es realmente fuerte. Y también invitar esto de desarrollar más la... mi papá que es un medio rabieta está diciendo, oh, de invitar a desarrollar más la sensibilidad, porque uno se enoja y ya está, pasó. No, no estamos atentos a lo que nos pasa después del enojo. ¿Y qué pasa con el miedo? 3 meses que vive con miedo, justo pregunta alguien. Bueno, el miedo también, es decir, lo importante con las emociones es entender que en realidad no existen emociones positivas o negativas. Bien. Ninguna de estas es mala. Todas las emociones son programas fisiológicos adaptativos que vienen con miles y miles de años de evolución para que podamos adaptar nuestra fisiología a lo que está pasando afuera, ¿no? Ese es el fin de una emoción. Entonces, todas las emociones nos van a proteger en la buena medida. El miedo en sí también es muy bueno cuando te salva de una situación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos volvemos víctimas de nuestra mente y quedamos atrapados en la película de terror que nosotros mismos proyectamos? Entonces, para sentirnos a salvo, siempre estamos proyectando todas las catástrofes imaginarias de todo lo malo que puede ocurrir. Y para muchas personas funciona de esta manera, aunque parezca increíble. Realmente para muchas personas funciona de esta manera. Para sentirse más seguras, proyectan siempre lo peor. Que bueno, es natural un poco porque si vos lo dejás en automático, nuestro cerebro lo que va a primordiar es el miedo
porque es lo que nos salva la vida y lo que está ligado a la supervivencia. Por eso es el desafío que tenemos yo digo, en esta nueva era, y con todo este conocimiento de las neurociencias y el bienestar, de trabajar mucho en el autoconocimiento, en el descubrimiento de hasta qué nivel cada uno va generando su propia experiencia de vida. Porque si no, podemos quedar atrapados en la propia película que nosotros proyectamos. Y esto es lo que le pasa a muchas personas. No sabemos ni usar las dos cualidades fundamentales que tiene nuestra mente. No sabemos usar la capacidad de recordar y no sabemos usar la capacidad de imaginar. Nos volvemos esclavos de nuestro pasado y nos volvemos esclavos de nuestro futuro, porque nuestra imaginación compulsivamente queda atrapada con todo ese miedo, con toda esa catástrofe y proyectamos siempre lo peor o quedamos atrapados con todas las experiencias negativas y de esas experiencias negativas queremos predecir las que van a venir y entonces ahí nuestra experiencia está condenada a ser siempre horrible, básicamente, ¿no? Y esto nos puede pasar, entonces tenemos que trabajar mucho en el autoconocimiento, ¿no? Y esto de proyectar escenarios posibles, casi siempre adversos, tiene que ver con una necesidad de control, me imagino. Sí, sí, pero tiene que ver con la ansiedad y con este sesgo negativo del cerebro, que, digamos, el cerebro está muy preparado para la respuesta del miedo. Y de hecho, el centro que está más relacionado con la memoria, que es el hipocampo, está muy pegadito de la amígdala, que es el que gatilla la respuesta del miedo. Y esto tiene sentido porque, bueno, si vos te acordás de algo que puede ser peligroso, esa información tiene que gatillar rápido la amígdala para salir corriendo y salvar la vida, ¿no? Pero un poco a veces lo que decimos desde este enfoque es que, bueno, el hombre primitivo respondía con miedo cuando realmente su vida estaba en juego. Y el problema que tenemos hoy es que respondemos con miedo o con bronca o con esta respuesta del estrés muy exacerbada cuando nuestra vida no está en juego, nuestra vida no está en peligro. Puede estar en peligro otras cosas. Puede estar en peligro nuestro estatus social, lo que piensen los demás de mí, mi ego, mi autoimportantismo, mi sentido de seguridad, sobre lo que yo haya construido mi sentido de seguridad, pero no, no está nuestra vida en juego y creo que eso es lo que tenemos que discernir, ¿no? Y por eso muchas veces, en lugar de solucionar los problemas, buscar soluciones a los problemas, terminamos siempre viviendo los problemas. Y eso genera muchos problemas, ¿no? Claro. Em, ¿Qué necesitamos para construir salud? ¿Qué necesitamos para construir Que, salud? Bueno, que eso va a ya hablamos. depender, sí, va a depender mucho, para mí, va a depender mucho de que cada persona. Por eso esto tiene parte de ciencia, porque entendemos desde este lugar eh, cómo funciona nuestra fisiología. Y le mando un abrazo grande a Eduardo ahí que ahí el doctor Panza que está mandando saludos. El conocimiento científico nos sirve para entender cómo funcionamos, pero después tenemos que entender cómo funciona esa persona. Y creo que esta es una de las cosas donde falla la medicina, que es parte de un modelo universal de ser humano, ¿no? Que toma a todos los seres humanos iguales. Pero el tema está en cómo cada persona vive y cuáles son esos significados que son parte del entramado de esa persona. Porque realmente para una persona por ahí puede pasar que pierde a toda su familia, pero viene de una cultura por ahí, de una familia con resiliencia, con capacidad de salir adelante y demás, y no es que no lo va a sufrir por ahí, lo siente al dolor, pero tiene capacidad para recuperarse y sabe que puede recuperarse. Y otra persona por ahí se le muere el gatito y colapsa porque se le muere el gatito. ¿Me entendés? Entonces, lo que tenemos que entender es que la experiencia humana, por lo tanto la fisiología humana, va a estar alterada por los significados. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a entrar en la vida de cada persona, ¿no? Qué importante esto de la percepción que tenemos de las cosas, que construye el cuerpo, en definitiva, por lo que estás diciendo. Construye Por nuestra, supuesto que sí. construye nuestra biología. También otra de las preguntas que hice ayer en las cajitas de preguntas era si meditaban regularmente y para mi sorpresa la verdad es que sí, muchos
pusieron que sí. Bueno, tiene sentido porque esta es una cuenta que hablamos sobre tema de yoga, así que nos convoca el tema. Y pregunté qué nos aporta o qué les aportaba a ellos la meditación. Eh, Entendiéndola, la traigo ahora porque la entiendo como un proceso de construcción de salud y de afinar la percepción y la sensibilidad. Y aparecieron muchas cosas lindas, entre ellas entendimiento, capacidad de elegir, la capacidad de mayor respuesta, mayor presencia en el cotidiano, flexibilidad mental, claridad, equilibrio, relajación. Eh, sí, lo vamos a guardar, Fer García, quédate tranquilo o tranquila. Qué importante estas cualidades, no solo en el momento de la meditación, pensaba yo, sino después, en el día a día, en el cotidiano. Y te quería preguntar, ¿qué es meditar? En principio, ¿qué es meditar para vos? Porque cada disciplina tiene su cosmovisión de la meditación. ¿Y cómo te acercaste a la meditación y por qué? Bueno, yo empecé un poco con un proceso personal ahí en la Fundación Salud con Estela Maris Maruso, que ha sido mi gran maestra, ¿no? Con esa manera particular de meditar que se engloba dentro de lo que puede ser la terapia cognitiva basada en mindfulness, ¿no? Porque no busca solamente una cosa de presencia, de atención plena, sino también muchas veces desde esos estados de conciencia con la frecuencia cerebral más baja, de poder indagar un poquito sobre determinados temas que son importantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo aprendí con Estela haciendo un proceso personal y, y esa fue la forma. Hay muchas maneras, ¿no? de hacerlo, pero si me gustó la pregunta esa que me hiciste de qué es meditar para mí. Eh, para mí meditar es entrar en contacto con uno mismo, principalmente, ¿no? Creo que esto es lo más importante. Porque después, no sé si a vos te pasa, pero muchas personas me dicen, y seguramente te lo hayan dicho a vos también, no puedo meditar porque me pongo a meditar la cabeza no me para, ¿no? Sí, es una de las grandes frases que recibimos. Y se generó este concepto, bueno, medito para parar la mente. Y a mí me gusta lo que dice un psiquiatra, colega y querido Christian Plebs, que dice que de la misma manera que no podés parar los latidos de tu corazón y no podés parar los jugos gástricos de tu estómago, tampoco podés parar los pensamientos. Es decir, la idea de meditar no es Natural. parar los pensamientos. Que podemos llegar a estados ahí donde la mente está muy quieta, muy calma y son estados grandiosos cuando lo conseguimos, sí, se puede lograr eso. Pero yo creo que lo más importante siempre es entrar en contacto con uno mismo y esto es muy importante, porque vivimos una sociedad que está muy disociada, que está muy fragmentada, donde la mayoría de las personas no tienen ni idea cómo van viviendo las cosas. Realmente no hay registro. Esto que vos dijiste de la sensibilidad, no hay registro de las cosas Sí. que nos van pasando, cómo nos van afectando y cómo nos las vamos tomando. Después sí tenemos que ver las consecuencias de eso, y las consecuencias las vemos, créeme que las vemos, pero no hay registro. Entonces, hay días que uno se sienta a meditar y la cabeza no te para, y sí, y tenés un huracán ahí, pero bueno, te va a servir igual, a mí me sirve igual. ¿Por qué? Porque yo sé que ese día vengo con los pájaros medio volados, entonces tengo que prestar más atención, y es distinto que ser consciente de que tengo los pájaros volados que ir por la vida sin saber que tengo los pájaros volados, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué sentís que te aportó a vos como persona y también en lo profesional meditar? Y bueno, la verdad que he sentido cómo cambia el temperamento fuerte. Yo, la verdad que hay un psicólogo que es Maslow y él dice que hay muchas personas que hacen de su debilidad su profesión. Y si hay alguien que hace de su Ay, debilidad qué su buena profesión, frase. soy yo. Sí. Bueno, parezco la propaganda de los evangelistas, pero yo, bueno, los que me conocen, si alguno que me está viendo, tengo un carácter ariano así un poco explosivo y la verdad que de hacerme mucha mala sangre innecesaria. Y creo que fui mi primer paciente y sobre el primero que trabajé todas estas cosas y sigo trabajando, obviamente, porque esto no es de la noche para la mañana.
pero me aportó mucha claridad, entender muchos mecanismos y es increíble para mí como cuando uno se va metiendo adentro la cantidad de dimensiones que vas descubriendo y siempre hay como nuevas dimensiones para seguir entrando, es decir, la profundidad es muy, muy grande, ¿no? Y es apasionante desde ese lugar. Entonces, sí, me aporta calma, me aporta claridad, me aporta mucha claridad, capacidad de estar presente, obviamente que sí, eh, un ánimo más sosegado y me limpia, obviamente, también del estrés, ¿no? Creo que eso también es importante. ¿Y qué dice la ciencia de la meditación? ¿Qué es lo que vio? Contanos un poquito cuándo se empezó a estudiar o cómo se empezó a estudiar o por qué empezaron a echarle el ojo a la meditación, qué es lo que se vio, a qué conclusión se llegó. Bueno, uno de los primeros que empezaron a trabajar sobre esto fue este conocido como creador o desarrollador del mindfulness, que es John Kabat-Zinn, que después se puso a trabajar al mismo tiempo con el doctor Benson. El doctor Benson se enfocó más en lo que es la respuesta de relajación como algo que induce la meditación muchas veces y los efectos de la respuesta de relajación en la salud. Hoy hay muchas investigaciones sobre eso, que es algo muy, muy interesante. Entonces ya hace más de 60 años que se está investigando esto y cada vez, en los últimos 10 años es como que la evidencia, la cantidad de estudios que se han realizado sobre este tema, sobre el yoga y la meditación, sobre esos dos temas son las dos terapias mente-cuerpo más fuertes, ¿no? Ahora se está estudiando también el Reiki, la acupuntura y otros tipos de terapias también, pero meditación y yoga más fuertemente, ¿no? Y lo que se ha visto es que actúa a nivel del cerebro, a nivel endocrino, en la respuesta del estrés, y como todo eso va mejorando también nuestro sistema inmunológico. Es decir, cuando nosotros bajamos la carga de estrés, nuestro sistema inmunológico empieza a regularse mucho mejor. Y necesitamos realmente poder estar relajados para eso, estar en calma, pero no necesariamente sin desafíos tampoco, ¿no? Porque Mm. eh, una vida sin propósito tampoco va a ser una vida saludable. Si yo no tengo un motivo para vivir, eso también va a repercutir negativamente en mi sistema inmunológico. Esto es importante, ¿no? Es muy importante sentir que tengo un propósito de vida, algo que me motiva, algo que me lleva a levantarme todas las mañanas y decir, bueno, qué bueno que estoy vivo, qué ganas que tengo de hacer esto, ¿no? Aunque esto vaya mutando y esto vaya modificándose, eso es algo que es importante, pero básicamente lo fantástico de meditar es que después de un tiempo, la mayoría de los estudios trabajan con los programas de mindfulness básicos que son de 8 semanas, pero hay investigaciones sobre meditadores avanzados o personas que hacen programas más largos, y básicamente se remodela todo nuestro cerebro, baja la reactividad de estos centros del estrés, mejora el hipocampo, lo que es los circuitos de la memoria mejoran muchísimo, que es uno de los primeros circuitos dañados por el estrés, los circuitos de la memoria. Mejora los circuitos atencionales, obviamente, la capacidad de prestar atención y poner foco. Por eso hay muchos atletas profesionales que se entrenan con esto porque los hace tener mucho mejor el foco y manejar así mejor el estrés y ser más eficientes. Mejora la capacidad regulatoria de los lóbulos prefrontales sobre los sistemas límbicos, que quiere decir que mejora nuestra capacidad de regulación emocional. Mm. Entonces todo esto se traduce en una respuesta del estrés más atenuada, donde no cargamos con el estrés crónico y lo vamos limpiando a eso y por eso no sufre tanto después nuestro sistema inmunológico, básicamente, ¿no? Así que si lo tuviese que resumir de alguna manera. ¿Por qué? Justo llegó esta pregunta y me la estaba preguntando recién. ¿Por qué esto no se sabe más? ¿Por qué no nos educan desde pequeños para... No es una pregunta fácil de responder, pero ¿qué pensás vos? ¿Es por Bueno, desconocimiento? como yo te dije, yo cuando arranqué con esto hace 9 años, 8 años en realidad, todos me miraban con cara rara. Y ya había algo de evidencia. Y en los últimos años esto explotó en todos lados y se está trabajando muchísimo. Las mejores universidades del mundo están trabajando muy seriamente con esto. Centros de salud de referencia mundial también trabajan con esto. Entonces, estamos entrando en esta era donde realmente vamos a usar esto como, siento que es el escalón para llegar
a una nueva dimensión del bienestar y que el futuro no va a ser ese futuro lleno de máquinas, sino que va a ser un futuro donde vamos a tener tecnología seguramente, pero nosotros vamos a estar mucho mejor con nosotros mismos y entre nosotros, y eso es lo que más necesitamos. Y está empezando a ocurrir, porque hay programas de bienestar y educación emocional que están llegando a la educación. Y es verdad que muchos pacientes me dicen, Doc, si yo hubiese aprendido esto en el colegio, ¿sabés las cosas que me hubiese ahorrado en la vida, los sufrimientos, la cabeza contra la pared que me hubiese ahorrado? Y sí, es verdad, pero esto hoy está llegando. Y en Vivir Agradecidos, no sé si vos sabías, y si los que están escuchando no sabían, que bueno, está este programa en el cual yo formo parte también, que es el programa Presencia en Educación, que es un programa que busca desplegar el bienestar en las instituciones educativas y que empezamos hace varios años. Y en el 2019, cuando arrancamos, incluso tuve la suerte de ir al Colegio San Patricio, hicimos un proceso muy interesante en el Colegio San Patricio, allá en Bariloche. eh, Ah, y Ricoche, qué bueno, bueno. sí, 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 así que es algo que está empezando a moverse y que se está empezando a identificar más fuerte en todas partes, digamos, ¿no? Qué bueno, la verdad me sorprende un poco lo que contás y me alegra un montón, me parece que es algo, no sé, vital, me viene esa palabra. Eh, Otra de las cuestiones que apareció bastante en estas cajas de preguntas fue la dificultad. ¿Qué hacer con la dificultad para a la hora de meditar, ¿no? Siendo que es algo tan simple y tan barato, sentarte, respirar, meditar, ¿por qué nos cuesta tanto esa simpleza? ¿Y qué hacer, no? Que muchos preguntaban, ¿qué puedo hacer? Que me dé consejos para meditar a diario y bajar la ansiedad. Como esa se repetía bastante. Bien, es una dificultad muy común porque lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en la agenda. Esto lo tenemos que poner en la agenda. Si no, bueno, a ver cuándo medito y cuándo se me da la situación. Entonces, por ahí, un domingo, si justo se dio que los chicos se fueron y que justo se fue mi pareja y que no hay mucho lío y no estoy muy preocupado por muchas cosas, bueno, por ahí una vez en cada 2 semanas se me dio que me puedo poner a meditar porque sentí el ánimo de meditar, ¿no? Entonces, es muy difícil que podamos reunir todas esas condiciones. Entonces, para hacerlo más sistemático hay que agendarlo. Agendarlo y arrancar con lo que cada uno le sirva un poquito mejor. Bueno, vos sabés que tenemos también este espacio de meditación, también a través de Vivir Agradecidos en YouTube, que estamos subiendo ya, subimos 21 meditaciones y seguimos subiendo todas las semanas eh, en el espacio de prácticas de gratitud. Eh, se puede usar eso, se pueden usar muchas herramientas que hay, pero lo importante es empezar y tener tolerancia a la frustración, ¿no? Es decir, no pretender estados, digamos, consagrados a las 2 semanas de haber meditado todos los días. Que una de las cosas más importantes en cualquier proceso de cambio es la paciencia. Tenemos que tener paciencia, porque justamente es descubrir cuáles son esas dificultades, descubrir ese mundo interno, que al principio puede ser asustador. A veces descubrir cómo trabaja nuestra cabeza, la cantidad de cosas que puede pensar, imaginar y decir en automático nuestra mente. Bueno, para muchas personas puede ser un poco abrumador al principio, pero el costo es mucho más alto si no sabemos todo lo que funciona en automático adentro nuestro y eso nos va condicionando la vida, ¿no? Creo que el costo es mucho más alto desde ese lugar. Entonces, para mí es algo que es fundamental, que tiene que ir acompañado de un proceso personal, porque no es solo meditar lo que va a cambiar la calidad de vida de una persona, ¿no? O sea, para mí la meditación es una llave para abrir una puerta, no es la solución a todos los problemas, digamos, ¿no? Me imagino que no hay una sola solución para todos los problemas. Así Claro, como no hay claro, un único motivo para enfermar, tampoco hay una única exacto, solución. tal cual, tal cual, tal cual. Me gustó algo que te escuché decir que me gustaría que lo charlemos, lo pongamos en conversación acá, que es esto del positivismo tóxico. Que te lo escuché Sí, decir varias veces, me gusta porque sí, aparte te enardeces cuando lo decís. sí, 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 estoy ahí con la bandera contra el positivismo.
¿Qué es el positivismo tóxico y por qué no? Sí, bueno, en realidad hay muchas investigaciones que mostraron que esto de ser positivo no es saludable, que una A cosa ver. es ser saludable y otra cosa es ser positivo, porque tenemos primero, esto tiene que ver con cómo nosotros pensamos y a veces en este pensamiento bipolar, cómo armamos las cosas, tenemos pensado bueno, malo, positivo, negativo y toda una cosa así bastante simplista y la realidad en realidad tiene muchas más dimensiones que eso, ¿no? Entonces, la salud no es positiva, la salud es un equilibrio. Entonces, por más que yo piense cosas que todo va a estar bien, por ejemplo, ante un caso de alguien que recibe un diagnóstico difícil, y esto es muy común, que se agarran a veces del positivismo, bueno, todo va a estar bien, yo voy a poder, yo le voy a ganar a la enfermedad. Bueno, ¿cómo le vas a ganar a la enfermedad? Es duro lo que estoy diciendo, pero es real. Pensando que le vas a ganar, le vas a ganar. Si uno tiene que jugar un partido difícil, ¿no? Un partido contra, no sé, como el de ayer contra Brasil, contra un seleccionado difícil. Solamente pensando, ¿les vamos a ganar? ¿Es que le ganás o hay que entrenar, hay que conocer las jugadas, hay que saber defender, hay que saber meter los goles, ¿no? Es decir, la salud va a depender de las conductas saludables y no hace falta ser positivo. Tengo que aprender las conductas saludables. Y aprender conductas saludables tiene que ver con aprender a ir viviendo en el presente conectado con las posibilidades, que es muy distinto de ser positivo. Porque conectarme con las posibilidades tiene que ver con aprender también a tolerar la incertidumbre, ¿no? Y no refugiarme en esa maqueta de cartón que es muchas veces el pensamiento positivo de creer que no me va a pasar nada porque estoy pensando que no me va a pasar nada. Y yo me repito, gozo de perfecta salud, y después tenemos que ir a recibir el resultado de un estudio y temblamos como una hoja. Entonces eso no nos va a servir para ponernos en un lugar donde nos dé la fortaleza que necesitamos y nos dé la capacidad de afrontar lo que tengamos que afrontar de la mejor manera, donde no seguimos gastando toda esta energía que produce el estrés, ¿no? Porque es natural el positivismo, es una respuesta natural, es una respuesta lógica, nos agarramos de eso. Muchas veces yo escucho tristemente decir que alguien se fue por una enfermedad porque no la luchó lo suficiente. Lo he escuchado mucho esto. Primero tenemos que saber que luchar contra una enfermedad es algo que nos va a desgastar porque no podemos luchar contra la enfermedad. No tenemos que luchar contra la enfermedad. Sí tenemos que aprender a desarrollar y desplegar la salud, que es algo completamente diferente. No tenemos que prestar atención si quieres a la enfermedad, pero sí enfocarnos en generar salud. Pero luchar contra ese enemigo que nosotros creamos en nuestra mente, que le decimos enfermedad, bueno, es un proceso completamente desgastante, ¿no? Y muchas veces tenemos esas batallas en nuestra mente, bueno, yo le voy a ganar, vas a ver que vamos a poder. Bueno, no sé si vamos a poder o no vamos a poder, pero pongamos todas las herramientas que tenemos a disposición para la sanación, la gestión de la salud, y ahí estamos poniendo nuestros mejores 11 jugadores entrenados para ver si ganamos el partido. Y por más que no se gane el partido, lo que se gana muchas veces es calidad de vida. Calidad de vida. Y esto no es algo menor cuando hablamos de enfermedades crónicas, que están asociadas a una pésima calidad de vida. Es algo muy importante. Obviamente que lo que más queremos muchas veces es la curación, pero tener calidad de vida con diagnósticos que muchas veces no están asociados a calidad de vida, ya es mucho, realmente. Joaquín, mencionaste varias veces esto de las conductas saludables y me gustaría que nos cuentes de qué se trata, qué son y también de qué herramientas se vale esta medicina del estrés. Bueno, tenemos un arsenal enorme, ¿no? Porque tenemos que ver las distintas dimensiones y las distintas, como decíamos al principio, necesidades de cada persona, porque no es lo mismo una persona que medita y se enferma y ya sabe meditar y ya lo usó como herramienta, no necesita meditar más, necesita desplegar probablemente otras cosas. Pero una persona que hace actividad física y se enferma, no va a necesitar hacer más actividad física, ¿no? Entonces, hay el trípode básico de conductas básico sin indagar demasiado, tienen que ver con la relajación, que viene por el medio de la meditación muchas veces, y el juego, y las actividades que me dan placer.
Eh, Qué el olvidado movimiento del tenemos al cuerpo, juego. sí. El movimiento del cuerpo, Ujú. fundamental, fundamental, pero no para bajar la panza, sino para activarlo al cuerpo sobre todo. Y un cuerpo que se mueve también genera un cerebro que funciona mucho mejor. Y obviamente que la alimentación, hoy la alimentación que tenemos y que está promovida por la industria alimentaria es un desastre, realmente. Directamente es un desastre, ¿no? Entonces, esas cosas básicas. Pero después nos tenemos, o sea, cuando hacemos un tratamiento profundo, es meternos adentro de la vida de la persona para ver todo cómo está funcionando, cómo están funcionando los vínculos, cómo están funcionando las creencias, cómo está funcionando su espiritualidad, no desde la religión, sino desde cómo se conecta con algo superior o con algo, qué significado le da a algo que lo pueda trascender un poquito más, ¿no? Esto es muy importante. Esto hace la salud, ¿eh? Es una necesidad humana. Esto es Hace una la salud, necesidad humana. prioridad, la salud. Sí, 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 la espiritualidad es una dimensión que tenemos que atender, a lo mismo que la dimensión de las emociones, de los vínculos, la comunicación. Tenemos que atender el sistema de creencias del paciente también, cómo están funcionando esas creencias, si está teniendo pensamientos negativos o no, hay que trabajar sobre eso también, para encauzarlos en pensamientos saludables. Y después tenemos el desarrollo de determinadas aptitudes que hay que desplegar, que vienen de la mano muchas veces de dos corrientes psicológicas que a mí me gustan mucho. Una es la psicología positiva y otro es la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Es decir, la aceptación es un recurso muy importante que nos va a hacer no entrar en esa lucha innecesaria a veces con las cosas que nos pasan, que nos termina desgastando más. Y el enfoque de la psicología positiva, que no es pensar en positivo, sino es enfocarme, en lugar de lo patológico, en el despliegue de los recursos que cada uno tiene. Es decir, el desarrollo de la gratitud, por ejemplo, que es uno de los pilares fundamentales del bienestar, el poder ser agradecido, el desarrollo de la compasión, el desarrollo de la capacidad de estar presente y de disfrutar. El desarrollo del altruismo también es otro componente muy importante, ¿no? Entonces, un poquito así, creo que he nombrado, si no a todos, casi todos los que conozco, por lo menos, ¿no? ¿Y son actitudes que se pueden entrenar de alguna manera? O sea, si yo no me reconozco agradecida, por ejemplo, ¿puedo entrenarme en eso? ¿Puedo entrenarme en el altruismo? Sí, por supuesto. No me gusta a mí la palabra entrenarme, ¿no? Porque no siento que funcione de esa manera. Eh, ¿Cultivarlo? claro, tenemos que cultivarlo, desplegarlo también, porque como todas estas cosas vienen a través, y acá es donde se une también medicina y espiritualidad, porque vienen a través del desarrollo de la conciencia, que es esta capacidad fantástica que tenemos de trascender nuestra mente, ¿no? Y bueno, ahí nos podríamos meter bastante también, pero vienen de esa capacidad de autoobservación donde nos vamos limpiando, vamos sanando y vamos transformando, y nos vamos transformando naturalmente, si estamos conectados con la vida, vamos a experimentar la gratitud porque sentimos que la vida nos desborda por todos lados, ¿no? Pero a veces lo decimos, yo lo digo así, ¿no? Y lo conecto esto con lo del positivismo, porque con el tema del positivismo parece que todo depende de la mente y que todo lo vamos a conseguir Y pensando, ¿no? Entonces, sí, fuerza de voluntad mental, fuerza mental. Entonces yo mentalizo así y ahora, mira, estoy pensando, aunque estemos con corralito y todo lo que está pasando, millones de dólares que caen en mi cuenta bancaria, ¿no? Y ahí van cayendo los millones, ¿no? Entonces, por el momento que yo me convenzo de eso, está buenísimo. Ahora, después cuando voy a revisar mi cuenta bancaria, ese choque con la realidad tenemos que atenderlo. Eh, entonces, tenemos que ver cómo funciona esto realmente, ¿no? Eh, y integrarlo un poquito más con lo que realmente nos va pasando, porque la mentalidad de abundancia no pasa por ese pensamiento de tener mucho de lo económico, que es lo que nos impulsa a la sociedad de consumo de hoy, sino que tiene que ver con realmente estar conectado con la abundancia de lo que la vida nos propone, que hay mucho ahí, hay mucho, pero no lo vemos, porque nuestra mente tiene la preponderancia, entonces creemos que todo pasa por la mente, todo lo tenemos que controlar con la mente. Y un proceso de sanación para mí tiene que ver con
que ésta tenga menos espacio en nuestra vida y que tenga más espacio el cuerpo, realmente. Y estar más conectados con esa sensibilidad que vos dijiste al principio. Eso para mí resume un proceso de sanación. Wow. Vamos a. Ahora te hago una preguntita más. Si alguno de los que está conectado tiene ganas de hacer alguna pregunta, la recibimos. Y esto te quería preguntar sobre el cuerpo, ya que lo traes. ¿Cómo podemos reconectar con la sabiduría del cuerpo? Se dice mucho esto de escucha tu cuerpo, pero ¿cómo decodificamos eso que se escucha, eso que nos dice? Bueno, esto tenemos que trabajarlo porque como toda nuestra cultura nos hace entrenar mucho la mente, entonces a veces empezamos a decodificar más las cosas y entendemos más las señales un poco, ¿no? Pero el lenguaje del cuerpo es muy simple porque nos va a ir transmitiendo a través de las cosas que vamos sintiendo, pero hay que discernir ahí cuáles son señales interoceptivas reales, esas señales que suben reales, y cuáles son las consecuencias de lo que yo también estoy pensando, imaginando y demás, ¿no? Porque el cuerpo vive como real todo lo que yo imagino, entonces obviamente me voy a sentir mal si yo voy a pensar que ahora me van a entrar a robar, me voy a sentir mal, ¿no? El tema es tener esa capacidad de autoobservación. Ahora, ¿qué recursos concretos hay para que la gente se pueda llevar, ¿no? ¿Qué recursos concretos hay para el despliegue de la sensibilidad? Bueno, el yoga obviamente es algo que está estudiado y comprobado que aumenta la conciencia corporal, aumenta esa capacidad interoceptiva, que es la capacidad de sentir lo que va pasando en el cuerpo, ¿sí? Donde eh, salimos de la mente y nos conectamos más con el cuerpo. Pero el yoga en particular por el tipo de movimientos y demás. Otros tipos de movimiento del cuerpo como el qigong y hay otros ahora que son similares y ahora no me sale el nombre también. Sí, El ejercicio, ¿eh? Tai Chi. Tai Chi, el Tai Chi exactamente. El ejercicio físico también es bueno, pero otro tipo de ejercicios no tanto como estos. Después el despliegue y el uso de los sentidos, esto también. Vivimos tanto en nuestra mente que no prestamos atención a nuestros sentidos. Y en los ojos, ¿no? Ay, la vista se lleva todo, se lleva Sí, toda la atención. sí. El olfato, el oído, eh, el sabor, pero a un nivel un poquito más sutil y no con esta sobrecarga de sabores contaminados de químicos de los productos procesados, ¿no? El tacto, el tacto, ¿no? Entonces, la conexión con los sentidos también es muy importante para el despliegue de la sensibilidad, ¿no? Pero después, bueno, escuchar el cuerpo es entender cuáles son los indicadores de bienestar y cuáles son los indicadores de malestar, para entender que los indicadores de malestar son señales de que estamos pifiando y que estamos yendo por un camino que no nos hace bien. Entonces, si estamos experimentando malestar, ahí tenemos que recalcular de alguna manera, ¿no? Fantástico. Entonces, movimiento consciente y conexión con los sentidos y aprender a decodificar los mensajes de bienestar y malestar. Lo repito como para que quede y no, nos quede a todos fijo. Y una última pregunta, Joaquín, ¿qué te inspira a vos? ¿Qué te hace levantarte, ya que lo mencionaste? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace levantarte todos los días? ¿Qué te mantiene despierto, encendido? Y esto que hago, la verdad que me apasiona, es un fuego para mí, también, bueno, eh, mi relación de pareja también es algo que me inspira muchísimo, el amor de mis amigos y mi familia también, pero ya se habrán dado cuenta que esto es algo que a mí me inspira mucho y realmente lo disfruto y siento cuando veo a un paciente que va haciendo cambios y que eso va impactando a veces positivamente en su salud o en su bienestar, y se engancha con su proceso interno de esa manera, bueno, yo siento ahí que estamos haciendo un trabajo sagrado, ¿no? Mm. Y eso es algo que realmente me resulta muy inspirador y me llena de fuerza y de ganas, básicamente. Bueno, hermoso. Me quedo con esto de que la espiritualidad es parte de la salud. Me pareció muy lindo que lo traigas porque estamos como en una sociedad muy utilitaria
se me ocurre decir. Eh, y lo del no al positivismo tóxico. Cierro con esas dos premisas, con esos dos titulares, y te agradezco mucho, mucho tu tiempo, tu predisposición, tus respuestas claras y sólidas y cercanas, como escribí en el posteo, ¿no? Es como fácil entender y charlar. Bueno, ¿Dónde te Lalita, mil podemos gracias por la encontrar, invitación. Joaquín, antes de cerrar? ¿Dónde te encontramos? Y ahí en el Instagram, me buscan en el Instagram como DRJ Greham y ahí me van a poder encontrar y van a ver las publicaciones que subo relacionadas a estos temas y demás. Fantástico. Bueno, ahí estaremos entonces. Acá te Bueno, saludan Lalita, todos. mil gracias por la invitación, ¿eh? Gracias a vos, un abrazo. Un abrazo grande. Adiós. Gracias a todos los que estuvieron, los que preguntaron y los que todavía están comentando. Un abrazo a Sí, todos. gracias a todos por estar. Gracias. Adiós, hasta luego. Chao, chao.